Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Viernes de Conferencia Senda. Hoy vamos a tener un tema importante del libro de los espíritus, las leyes espíritas. El doctor Benjamín Arias nos va a dirigir este estudio del día de hoy. Benjamín Arias Polo es médico ginecólogo obstetra de la Universidad de Buenos Aires, presidente del Centro Espírita Hombres del Camino de Valledupar, director de la Fundación Hombres del Camino, medium y conferencista espírita. También pertenece a AMI, Benjamín, Sí, así es. AMI, la Asociación Médico Espírita, AMI, perdón, Asociación Médico Espírita de Colombia. Muy bien, para iniciar vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy Aguilera desde Bogotá que nos dirija la elevación de pensamiento. Buenas noches, Nancy. Adelante. Buenas noches, ¿cómo se encuentran todos? Bueno, un placer estar con ustedes. Los invito a que nos unamos en pensamiento, en sentimiento, para darle gracias al Padre Creador, al Maestro Jesús, a los guías y protectores, mentores de esta tarea, mentores del Centro Fusenda, mentores del Centro Doctor Arias, para todos los presentes, pedimos en amor todos los fluidos de amor, de luz, de progreso espiritual. Pedimos igualmente, estemos dispuestos a recibir la información, el conocimiento que nos trae esta noche el doctor Arias, con todo compromiso, con la mente abierta, para que estos conocimientos los podamos llevar a la práctica cada vez más comprometidos con nuestro proceso evolutivo, el proceso evolutivo de todas aquellas personas cercanas a nosotros, contribuyendo igualmente con nuestros buenos pensamientos, sentimientos y acciones, elevar el campo vibratorio tanto nuestro como el colectivo, el de nuestro país, nuestro planeta, ayudar con las buenas acciones y pensamientos a elevarlos al campo vibratorio general para que nuestro proceso que estamos viviendo de ser un planeta de expiación para ser un planeta de regeneración se encuentre dentro de los programas ya establecidos por el mundo espiritual, Maestro Jesús y más guías y mentores de nuestro planeta. Que haya total convicción, compromiso de cada uno, hacer nuestro aporte individual para que este proceso se dé dentro de las mejores condiciones. Gracias por este momento, por esta oportunidad y pedimos especial iluminación para el doctor Arias, para que su mensaje sea claro, comprendido, entendido y llevado a la práctica. Mil gracias, que así sea. Así Muchas sea. gracias, Nancy. Y muchas gracias, doctor Benjamín Arias, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es suya. Bueno, gracias, Abel, gracias a Nancy, gracias a todos los que están conectados en este momento. Vamos a hablar de un tema, espero que quede bien claro. Vamos a hacer una síntesis histórica y después entramos en materia espírita. ¿Sí? A través de la historia, el ser humano, sabemos que hay programaciones, existe la programación de Dios, que viene haciendo todo el proceso desde que nosotros somos creados como espíritus simples e ignorantes, nos va dando las pautas de guía para hacer este recorrido evolutivo. ¿Sí? Entonces, a lo inicio, en nuestra infancia, como seres humanos, de nuestro espíritu, eh, se han creado diversas leyes y las leyes sabemos que comienzan, se generaron como leyes del hombre, que también en ese momento había el politeísmo, tiempo pagano, o sea, 1700 años antes de la era del Maestro Jesús, se habían instituido ciertas normas y reglamentos humanos que, inspirados por el politeísmo, por los varios dioses que ellos asumían, que les daban estos pensamientos,
se fueron creando ciertas leyes. La primera ley, esta en 1700, ¿sí? Empieza como una ley humana, aunque se decía que venía de los dioses, ¿sí? Pero las características eran más que todo humanas. Entonces vamos a hacer una división entre las leyes humanas y las leyes divinas, ¿sí? La ley es como concepto, como precepto dictado es un concepto o precepto dictado por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Esta es una definición de la Real Academia Española. Miren, la connotación no es una connotación espiritualista, sino más que todo una connotación política, una definición para regir las leyes humanas. Entonces, nosotros vamos a hacer esa diferenciación, entramos a hacer esa diferenciación de los dos tipos de leyes, las leyes divinas, ¿sí? Y las leyes humanas. Entonces, empezamos con las leyes humanas. El Código Hammurabi datado hacia el año 1700 antes de Cristo representa al rey Hammurabi de Babilonia, recibiendo de Shamash, dios del sol y la justicia, las reglas a cumplir para fomentar el bienestar entre las gentes. En la antigüedad eran los dioses quienes daban las leyes a los hombres. Estas leyes del Código Hammurabi consta de un prólogo, 282 leyes y un epílogo, donde se regula la vista social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e implacable sistema penal basado por lo general en la conocida ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Entonces miren que esta ley, ellos inspirados en los dioses, el politeísmo está acá inmerso, ¿sí? Decían que estas leyes fueron dictadas por estos dioses y que este rey en Babilonia, ¿sí? Las adaptó y las acondicionó al ser humano. Estas leyes quedaron registradas, ¿sí? También registradas en piedra. Miren la connotación que también, a pesar de ser humanas, también se registraron en piedra. Y se llevaban a la entrada de cada pueblo, de cada ciudad, se ponían estas leyes inscritas en piedra. Entonces, el ser humano empezó ya a autoeducarse en su infancia con estas leyes que prácticamente todas eran humanas. Y comienza acá el proceso con el Código Hammurabi, 1700 años, o sea que ya estas leyes tienen 2723 años, ¿sí? Es bastante en el proceso de estas adaptaciones a esta ley. La repercusión del código en la historia del derecho es indudable y muchos de sus preceptos son recogidos en las legislaciones de los hebreos, de los griegos y de los romanos. Entonces, miren que estas leyes humanas instauradas en este momento, ¿sí? Instauradas también en piedra, ¿sí? Están rigiendo todas las leyes civiles, penales de los gobiernos y de los diferentes sistemas o países, ¿sí? Están rigiendo en los diferentes códigos estas leyes porque se basan generalmente la ley actual, la ley del derecho, ¿sí? Se basa en los griegos y en los romanos, en las leyes romanas. Siempre se hace una historia en el derecho, la profesión de derecho, y se hablan siempre de los códigos romanos que todavía siguen algunos vigentes en la actualidad. Entonces miren cómo ha marcado a través de la historia estas leyes humanas que todavía rigen unas en los procesos de derecho y otras todavía también en los procesos de la conciencia de los seres humanos. Entonces, hemos evolucionado poco, a pesar de que ha pasado 2723 años, la evolución ha sido poca porque en este momento estamos empleando todavía esos códigos. Serían 3700, doctor. ¿Cuánto?
3.700, los 2.000 de Sí, sí, Cristo sí, sí, más los 1.700. 2023 más 1700, 3723. Es lo correcto, sí. Bueno, entonces miren cómo estas leyes todavía están imponiéndose a pesar de tantos años, porque miren, son miles de años, no son 2, 3 años, todavía se imponen. O sea que la evolución y nuestro progreso ha sido lenta en el aspecto moral, que es lo que vamos a entrar ahora a dilucidar de las leyes estas. Ya hablamos de las leyes humanas, ahora vamos a introducirnos en las leyes divinas. Las leyes divinas o morales o natural, la ley natural es la ley de Dios. Miren esta definición que está acá en el libro de los Espíritus. La ley natural es la ley de Dios. Es única, verdadera para la felicidad del hombre. Le indica lo que debe hacer o no hacer. El hombre solo es desdichado porque de ella se aparta. Entonces, aquí hay un concepto ya de cómo nuestra felicidad depende de seguir o no seguir esta ley divina. Y esto impactará en nuestro proceso y impactará en nuestro desarrollo evolutivo dependiendo por el libre albedrío si decidimos seguir estas leyes morales o natural, ¿sí? o divinas, o por nuestra rebeldía nos apartamos de ella. Entonces vamos a ser infelices si nos apartamos de ellas. Esta ley es eterna e inmutable como el propio Dios. Entonces, estas leyes no cambian, las leyes divinas, morales o naturales no cambian, como si cambian las leyes humanas. La diferenciación son estas de las dos clases de leyes. La ley humana, ¿sí? Cambia, la ley humana se equivoca, la ley divina no, ¿sí? La ley divina es eterna, no varía, no cambia. La ley humana sí cambia dependiendo de los procesos históricos de la evolución del ser humano. La ley humana va cambiando. Las leyes divinas no cambian a través de la historia, no cambian porque se mantienen, porque no tienen errores. ¿Sí? Entonces, es la validez de importancia de estas leyes para considerar cuál es la que debe regir o por cuál nos debemos regir para nuestra propia felicidad. Se dice que las leyes humanas son copias de las leyes divinas por intuición y porque también están registradas en nuestra conciencia, un concepto que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Estas leyes siempre, hay una pregunta en el libro de los Espíritus, ¿dónde están registradas las leyes divinas? En nuestra conciencia. Todos pueden conocerla, pero no todas las leyes divinas, pero no todos la comprenden. Los que la comprenden mejor son los hombres de bien y los que tienen el propósito de buscarla, no obstante, todos la comprenderán algún día, porque es necesario que el progreso se cumpla. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. En la conciencia. ¿Cuál es el ejemplo que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirva de guía y modelo? Ved a Jesús. Entonces la pregunta del libro de los Espíritus, la 621 y la 625, están inmersas acá en esta ley. ¿Sí? Están inmersas en la ley esta que está escrita en nuestra conciencia. No podemos en ningún momento decir que ignoramos las leyes, porque las tenemos escritas en nuestra conciencia y nuestra conciencia forma parte de nuestro espíritu. Entonces, en este proceso histórico que les había hablado del Código Hammurabi, de todas estas normas y reglamentos del Código Hammurabi, ¿sí? Concomitantemente Dios, para organizarnos, para estructurarnos, a más de que ya están inscritas en nuestra conciencia, ¿sí?
lanza la primera revelación de leyes con Moisés. La ley mosaica se compone de dos partes distintas: la ley de Dios promulgada en el monte Sinaí y la ley civil o disciplinaria establecida por Moisés. Entonces miren que son dos leyes diferentes, dos clases de leyes diferentes que están ahí en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos que vinieron de arriba y fueron también escritos en piedra, y las otras leyes de Moisés hombre, ¿sí?, que también están ahí. Entonces miren la delicadeza que hay que tener de la interpretación que hay que tener con estas dos tipos de leyes. La ley divina que no se modifica, que no cambia, que no se equivoca porque viene de allá arriba y viene del Padre, y la ley de Moisés hombre que sí se va a modificar, que sí va a cambiar. Y recuerden también la ley de Hammurabi, ¿sí?, que también se modifica y cambia. Entonces hay que tener estos dos conocimientos, dos concepciones de los dos tipos de leyes de Moisés. Una es invariable, la otra apropiada a las costumbres y al carácter del pueblo, se modifica con el tiempo. La de Moisés hombre. El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 1, ítem 2. Está. Entonces, esta ley de Dios, de los 10 mandamientos, y la ley civil o disciplinaria de Moisés, que son las 613 leyes estas de Moisés, ¿sí? Vamos, la ley de Dios, los 10 mandamientos, que ya los conocemos, pero vamos a recordarlos un poco para aclarar un poco, ¿sí? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la primera ley. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni le darás culto. Perdón, estoy un poco afectado. Entonces, miren el primer mandamiento. El segundo, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. La tercera, acuérdate de santificar el día de descanso. Cuarta, honra a tu padre y a tu madre para que vivas mucho tiempo en la tierra, que el Señor tu Dios te dará. La quinta, no matarás. La sexta, no cometerás adulterio. La séptima, no hurtarás. La 7, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Novena, no desearás la mujer de tu prójimo. Y 10, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de lo que son de él. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, en la página 56. Entonces, estos 10 mandamientos, ¿sí?, que están también inscritos en nuestra conciencia, fueron escritos en piedra, no cambian, no se modifican y están en nuestra conciencia. No vamos a adentrarnos a ellos porque, bueno, ya sabemos todas las implicaciones que tienen para cada una de estas leyes. La ley civil o disciplinaria de Moisés, el Talmud señala al rabino Simalai en el siglo III después de Cristo hablar de estas 613 leyes de Moisés. El desglose de estas leyes las hizo después Maimónides en el siglo XII después de Cristo, en el 248, que eran 248 estas leyes, y 365 no hacer esto. Una era hacer esto, las 248, y otras era no hacer esto. Esas daban las 613 leyes de Moisés, ¿sí? Entonces, estos personajes se pusieron a investigar en estas leyes en el Antiguo Testamento y sacaron 613 leyes de Moisés, que eran las leyes civiles que regían la disciplina del pueblo judío. Estas leyes, las anteriores, las leyes de Moisés hombre, hay que tener el cuidado, ¿sí? Estas leyes de Moisés hombre, generalmente la mayoría se confunden con las leyes divinas, con los 10 mandamientos.
Y entonces ahí es donde entran las discusiones y los grandes conflictos en el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Por qué esas leyes no están rigiendo? ¿Por qué esas leyes no siguen rigiendo si eran de Moisés? Moisés decía que esas leyes eran dadas por Dios, pero era porque este pueblo era muy idólatra, se daba la vuelta a Moisés y empezaba a hacer ídolos de oro y todas estas cosas y modificar muchas cosas. Entonces Moisés, para imponer sus leyes civiles, decía que eran de Dios. Sabemos que no, que eran de Moisés hombre para regular y disciplinar en un momento este pueblo, el pueblo judío. Entonces, todas estas leyes han cambiado y han modificado. Y ahí donde entra el Maestro Jesús, que va más adelante lo vamos a ver, entra el Maestro Jesús a modificar y a no regirse por estas leyes civiles de Moisés. Jesús no vino a atacar las leyes divinas, las leyes, porque no iba a ir en contra del Padre, no iba a ir en contra de quien lo envió acá en misión. Sí, atacó algunas leyes de Moisés. Cuando iban a apedrear a esta mujer adúltera, el Maestro Jesús, sí, se opone. Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y esta era una ley de las leyes estas de Moisés. El de la circuncisión, que había que circuncidarse para pertenecer a Dios. También era una ley de Moisés. Moisés, hombre. Entonces miren cómo es todas estas leyes que se han ido cambiando. Jesús sí las atacó. Los 10 mandamientos Jesús no los tocó porque no podía tocarlos. Miren cómo es Dios tan amoroso con nosotros que nos envió a Moisés, ¿sí? Después, para seguirnos recordando, a pesar de que estas leyes están en nuestra conciencia, nos envía al Maestro Jesús, ¿sí? Que viene en misión para recordarnos estas leyes, las leyes de los 10 mandamientos, para seguirnos hablando. Y Jesús nos trae la buena nueva. Jesús, mira lo que dice, no penséis que he venido a derogar la ley o los profetas. No he venido a derogarlos, sino a darles cumplimiento, porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley se haya cumplido perfectamente. Y mientras quede una sola jota y un solo punto, no se cambiarán. Esto está en el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 1, ítem 1. Entonces, Jesús es conciso, ¿sí?, en decir que no va a cambiar las leyes divinas, que no va a modificar las leyes divinas, que se modificarán y se cambiarán las leyes que Moisés en ese momento puso. Por eso el judaísmo en un momento dado decía que Jesús no era el Mesías, porque como empezó también a atacar estas leyes de Moisés, a no estar de acuerdo con estas leyes de Moisés hombre, entonces creían que no era el enviado de Dios. Y es atacado y miren cómo hasta dónde llega el ataque que hicieron los judíos con Jesús, hasta llevarlo a que lo juzgaran, hasta llevarlo a la muerte. Entonces, Jesús con el Evangelio nos trae, ¿sí?, a pesar de que llega Jesús, que quiere imponer, que quiere recordarnos los 10 mandamientos, nos trae para derribar ese concepto, para derribar el concepto antiguo que traíamos del Código Hammurabi, que actualmente todavía lo empleamos. Tú me haces algo, me ofende, yo también te ofendo. Tú me cacheteas, yo también te cacheteo. ¿Sí? Tú me das, yo te doy. Entonces, ese proceso todavía se está empleando. Esas normas y leyes se están empleando todavía en el momento, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y Jesús viene a instaurar la ley del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Mi reino no es de este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, Jesús trae la ley del amor. ¿Para qué? Para que perdonemos. Para que perdonemos las ofensas. Este código Hammurabi, el ojo por ojo, diente por diente, se tumba con la ley del amor.
se tumba con la ley del perdón. Una vez que se instaura el perdón, cesan los conflictos. Yo te perdono, tú me perdonas, se acaban los conflictos. No se necesitan normas, no se necesitan reglamentos, no necesitan todos los códigos de las leyes humanas, civiles. Amaos los unos a los otros, como yo los amo. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces miren la instauración de la ley del amor, que Jesús viene a recordarla, que Jesús viene a instituirla a través del perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Muchas veces, todas las veces que sean necesarias, hay que perdonar. Y Jesús, por eso, hasta el momento ha sido incomprendido, porque todavía no somos verdaderos cristianos, todavía no somos verdaderos espíritas, porque si no instauramos el perdón en nuestro corazón, no somos cristianos, no somos espíritas, porque nosotros somos seguidores, los espíritas del cristianismo, del Maestro Jesús, que lo tenemos como modelo. Entonces, este proceso de la ley del amor es la ley que va a modificar, es la ley que va a cambiar, es la ley que se va a instituir para eso, para llegar a la verdadera felicidad, para llegar al verdadero encuentro con Dios, para llegar a la plenitud. Cuando Jesús ya estaba para irse, a pesar ya que había instaurado toda la buena nueva, ¿sí?, lanza un concepto, lanza una expresión antes de irse. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y él os enviará otro consolador para que permanezca eternamente con vosotros. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros lo conoceréis, porque morará con vosotros y estará en vosotros. Pero el Consolador, que es el Santo Espíritu, que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Este concepto que Jesús, esta promesa que Jesús hace del gran Consolador, está en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 6, el Cristo Consolador, ítem 3. ¿Qué está diciendo el Maestro Jesús? Yo me voy, pero enviaré una tercera revelación. Enviaré una tercera revelación. La primera fue la de Moisés. Todavía persiste en el Código Hammurabi. La segunda, yo estuve acá, yo estoy acá. Yo estoy instaurando la ley del amor. Yo estoy instaurando la ley del perdón. Pero todavía te falta. Todavía no me comprendes. Cuando yo me vaya, rogaré al Padre para que te dé una tercera oportunidad. Y la tercera oportunidad es la revelación espírita, la instauración del espiritismo, la llegada del espiritismo. En 1857 aparece con el Libro de los Espíritus. 1019 preguntas dadas por los espíritus superiores a través de la mediunidad, preguntas que hacía el maestro Allan Kardec. Se inicia la tercera revelación, lo que Jesús prometió, que enviaría el Espíritu de verdad, que sabemos que no es uno solo, que son muchos espíritus de verdad que nos están impulsando, que nos están empujando, que nos están dando toda la información desde el mundo espiritual, con todos los libros de la codificación, que son 5, con todos los libros accesorios a la codificación. Entonces, ya tenemos las herramientas para hablar de lo que Jesús en un momento no pudo hablar. Habló por parábolas. Ya ahora la tercera revelación no habla en parábolas. La tercera revelación habla directamente de reencarnación.
habla directamente de la ley de causa y efecto. Entonces, es el momento, esta tercera oportunidad, para que cambiemos, para que modifiquemos, para que nos estructuremos en el proceso de mejorar nuestras vidas, de dejar al hombre viejo aún atrás, de que el hombre nuevo empiece, el hombre que nace en la espiritualidad, empiece a caminar sobre la materialidad y empiece a transformarse para llegar a la plenitud, para llegar a la verdadera felicidad. Estas son las herramientas para ser feliz. Recuerden la definición de la ley natural o ley divina. Es la única herramienta que tenemos para ser feliz. Respetar las leyes de Dios, ser obediente con las leyes de Dios. Entonces la tercera revelación llega y está instaurándose. Nosotros somos los que tenemos el papel de representarla en estos momentos de la mejor manera para que se difunda, para que sea entendida, para que sea comprendida la doctrina espírita. Porque si no es comprendida, no llega. Entonces, el esclarecimiento lo tenemos que hacer nosotros. Una, comprenderlas. Y dos, ser claros y concisos para que los demás la comprendan. Es nuestra misión dentro de nuestra pequeña proceso de humildad. Y podemos decir, no somos misioneros. Entonces, la tercera revelación está acá, con todos sus libros, con todas las explicaciones que podemos dar en cualquier momento. El espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su establecimiento, convoca a los hombres a la observancia de la ley, enseña todas las cosas haciendo comprender lo que Cristo solo dijo mediante parábolas. Cristo dijo que oigan los que tengan que oídos para oír. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos porque habla sin figuras ni alegorías. Levanta el velo que intencionalmente había sido lanzado sobre ciertos misterios y viene, en definitiva, a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, atribuyendo una causa justa y un objetivo útil a todos los dolores. Se cortó un momento, pedimos disculpas. Bueno, seguimos. Entonces, el espiritismo llega en este momento a eso, a esclarecer, a quitarnos la venda. Los que tengan oídos que oigan. Y sabemos que todos no estamos en las mismas condiciones de elevación espiritual para poderlo entender. Pero el que no esté en la elevación espiritual para no entenderlo, lo respetamos. Pero tenemos que lanzar la semilla. Que la semilla llegue, caiga en piedras, que la semilla caiga en los caminos, que la semilla caiga en tierra fértil. Es el ideal. Es el consuelo que viene a traer. Viene a hablar sobre la muerte, viene a hablar sobre la reencarnación, viene a hablar sobre los procesos en el más allá, en el mundo espiritual, para esclarecer, para que la gente tenga consuelo y fundamento hacia dónde va cuando desencarnamos. Eso viene a ser la doctrina espírita. Pero el ideal de la doctrina espírita es hacernos crecer interiormente, es que modifiquemos nuestras conductas, que modifiquemos las imperfecciones y los vicios, que nos transformemos con las virtudes desde ya, no aplazar y enseñar que la verdadera felicidad está en el cambio. Entonces, el velo se quita.
Hay que ver y hay que oír lo que la doctrina espírita en estos momentos está predicando. Y tenemos que ser claros y concisos. El espiritismo le infunde una fe inquebrantable en el porvenir y la duda punzante ya no invade su alma. Como el espiritismo le hace ver las cosas desde lo alto, la importancia de las vicisitudes terrenales se pierde en el vasto y espléndido horizonte que le devela. Y la perspectiva de la felicidad que lo espera le confiere la paciencia, la resignación y el valor necesario para avanzar hasta el final del camino. Entonces, miren el consuelo que nos trae la doctrina espírita, el gran consolador que nos dice de dónde venimos, hacia dónde estamos y hacia dónde vamos. Es maravillosa porque nos da el consuelo que mañana podemos estar mejor que hoy. De este modo, el espiritismo realiza lo que Jesús dijo acerca del consolador prometido, el conocimiento de las cosas que hace que el hombre sepa de dónde viene. Y también nos llama a la convocatoria, a las verdades de los principios de la ley de Dios y al consuelo mediante la fe y la esperanza. No hay una esperanza sin la fe, la certeza, fe de que mañana vamos a estar mejor que hoy. La doctrina espírita te lo dice. La doctrina espírita en el ahora te dice que mañana vas a estar mejor, pero que depende de ti, que depende de la transformación, que depende de tu cambio. Si sigues con las estructuras del hombre viejo, los vicios del hombre viejo, las imperfecciones del hombre viejo, tu mañana será negativo, tu mañana será de sufrimiento y de dolor. Pero si cambias y modificas, tu mañana empieza a mejorar. Entonces, la hermosura que nos trae la doctrina espírita, el consuelo que nos trae la doctrina espírita para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, nos llevará a la verdadera felicidad. Entonces, nosotros como seres que estamos evolucionando, que estamos progresando, con estos conceptos básicos, con el conocimiento de estas leyes, tenemos que modificar. Es el momento de modificar, es el momento del cambio. Es la tercera oportunidad para que cambiemos, para que modifiquemos, para que no sigamos en ese proceso, para que no sigamos inmiscuidos en el código Hammurabi. 3723 años y todavía estamos ahí, vengativos, incisivos, ofendiendo, dañando a los demás. No hemos aprendido a amar. Debemos aprender a amar. Debemos abrir nuestros corazones para que se instituya en nuestro corazón la verdadera doctrina espírita, para que se instituya en nuestro corazón el verdadero cristianismo, el cristianismo primitivo, el cristianismo que nos dejó el Maestro Jesús, de perdonar, perdonar y perdonar, de amar, amar y amar. Que las estructuras caigan a la vera del camino y sigamos el modelo, sigamos las huellas del Maestro. Él nos lleva de la mano, Él nos conduce por el verdadero camino. Que dejemos a un lado la rebeldía, que dejemos a un lado el egoísmo y el orgullo que nos conduce al sufrimiento, que dejemos a un lado todos estos lastres que hemos venido arrastrando en vidas anteriores, pero que es el momento ahora de ser esclarecidos, es el momento ahora de dar el salto, es el momento ahora de transformarnos. La doctrina espírita también nos trae leyes. El mundo espiritual nos da leyes. Y estas leyes morales, según el espiritismo, ¿cuáles son? Ley de adoración. La ley de adoración que tenemos que adorar a Dios
pero no adorar a Dios dándonos golpes de pecho, no adorar a Dios plegándonos de rodilla. La verdadera adoración a Dios tiene que ser el cambio y la modificación del hombre viejo en el hombre nuevo. Eso es lo que dignifica a Dios. Eso es lo que Dios mira en nosotros. Ya no le quemaremos animales para que el humo se vaya al cielo. No. Ya no nos flagelaremos nuestro cuerpo pensando que eso va a redimir nuestras culpas. No. Tenemos es que atacar nuestra conciencia. Tenemos que atacar nuestro espíritu, moldear nuestro espíritu para llenarlo de virtudes. Entonces, la mayor adoración que podemos hacer hacia Dios es modificarnos cada uno de nosotros. La primera ley que nos da la doctrina espírita, ley de adoración. La segunda ley de ley del trabajo. Mi padre aún trabaja. Todo es trabajo en los mecanismos de evolución y de progreso. Nada es fácil. Todo necesita hacer el proceso, hacer el esfuerzo. Y todo ese trabajo nos conducirá en algún momento a acercarnos al Padre. El trabajo espiritual. También tenemos el trabajo material, que es el que impulsa, el que industrializa, el que lleva a la sociedad a un mejor estado. La tercera ley, ley de reproducción, como manera de que los espíritus vengan a este mundo y a otros mundos paralelos similares a la Tierra. La forma sexuada para que se reproduzcan, para que lleguen nuevos espíritus, para que reencarnen nuevos espíritus. Se dice que en el mundo espiritual hay 3 veces la población de la Tierra esperando para venir y reencarnar. Entonces miren la hermosura de la reproducción, el aprovechamiento que debemos hacer de la reproducción, de la llegada acá, y a veces lo opacamos con el suicidio. Entonces sigamos, aprovechemos esta oportunidad de reencarnación para cambiar y para modificar. Cuarta ley, ley de conservación. Tenemos el instinto de conservarnos. ¿Conservarnos para qué? Para llegar hasta lo establecido por Dios, hasta los 90, hasta los 80, hasta los 70, a la programación que traemos, llegar bien, llegar sanos, para seguir haciendo el trabajo, para seguir elevándonos espiritualmente. Quinta ley, ley de destrucción. A veces algunos opositores, pero ¿cómo? ¿Esta ley de destrucción es de Dios? Sí, está instaurada dentro de los procesos de Dios. El mundo espiritual nos la da, la ley de destrucción. Y la ley de destrucción es vida, es modificación, es cambio, es renovación en todas las estructuras. Entonces, todos estos procesos naturales que existen, maremotos, terremotos, grandes incendios, es para renovar, es para modificar. Sexta ley, ley de sociedad. Tenemos que estar en sociedad. No podemos aislarnos. Vamos creciendo en la sociedad. Vamos impulsándonos en la sociedad. Necesitamos de los que saben más que nosotros para obtener el conocimiento. No nos podemos aislar como se hacía en la Edad Media, que nos íbamos a los grandes conventos allá en a las grandes sitios estos, a ocultarnos, para no dejarnos contaminar, para no contaminarnos con el mal. No. Si tenemos las bases sólidas en los conocimientos, tenemos que meternos al barro y no dejarnos contaminar, no dejarnos ensuciar. Ley del progreso. Todo evoluciona, todo se transforma, todo se modifica, todo mejora. Podemos quedarnos estancados, pero siempre el proceso va hacia adelante. No hay retroceso.
Ley de igualdad, todos somos iguales ante Dios. La diferenciación que se hace es en el conocimiento, en la evolución espiritual. Estamos en diferentes niveles de evolución espiritual, pero somos iguales. Nuestra sangre roja es roja, nuestra sangre no es azul en algunos individuos. Nuestras estructuras fisiológicas y anatómicas son las mismas. Somos iguales, las leyes deben ser iguales, deben ampararnos. La diferenciación está en la evolución intelectual y en la evolución moral. Ley de libertad. Tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío para irnos por un camino o por el otro. Dios nos da este proceso para que tengamos aumentado un poquito nuestra autoestima de que estamos colaborando en este proceso de evolución con Él. Entonces Dios nos da esta libertad limitada para que nosotros tomemos autoconfianza en nosotros. Ley de justicia, amor y caridad. Esta ley de justicia, amor y caridad que arropa todas las leyes. Ahí está inmersa el amor, ahí está inmersa la caridad. Entonces, la doctrina espírita no viene a cambiar las otras leyes, los 10 mandamientos, no. Viene a estructurarse en el momento actual con estas nuevas, pero que también vienen del mundo espiritual. Estas leyes fueron dictadas por espíritus superiores y está en el Evangelio según el espiritismo. Todas estas leyes. Entonces, las hablamos con ellas someramente para no caer en sí, más profundas que formarían parte de otras charlas, pues cada una de ellas que se daría en 45 minutos. Entonces, la ley divina podemos obedecerla, obediencia de ella, y hacia dónde nos conduce la obediencia de la ley divina, a la plenitud y a la felicidad. O podemos desobedecerla por nuestra rebeldía, por nuestra ignorancia, y hacia dónde nos lleva esto. Nos lleva al sufrimiento y al dolor y a la infelicidad. El sufrimiento y el dolor y la infelicidad nos conduce al atraso del crecimiento espiritual, al atraso en la evolución, a mayor número de reencarnaciones. Entonces, podemos, por el libre albedrío, tomar la ley divina, obedecerla, y ahí nos llevará a la felicidad. O por desobediencia o rebeldía, vamos por el sufrimiento y por el dolor, vamos a la infelicidad. Entonces, depende de nosotros en este momento si somos obedientes. Si hay alguien superior a nosotros que no se equivoca, si somos inteligentes, ¿cómo no vamos a obedecer? Si obedecemos a nuestros padres que dentro de su proceso tienen imperfecciones, ¿cómo no obedecer a Dios que no tiene imperfecciones? Entonces miren lo maravilloso que es ser obediente en cuanto a que las leyes divinas, la observancia de las leyes divinas. ¿Para qué? Para ser felices. Están las leyes humanas, entonces hacemos un parangón. Las leyes divinas nos conducen a la felicidad si las obedecemos. Si las desobedecemos, nos conducen a la infelicidad. Las leyes humanas, si las cumplimos, nos convierten en un buen ciudadano. Las leyes humanas, si las incumplimos, nos convierten en un delincuente. Y tendremos, si somos un delincuente, tendremos penalidades. ¿Y qué penalidades nos pueden llevar? A un trabajo social, a una multa, a una cárcel o a una pena de muerte. Entonces miren que tanto las leyes divinas como las leyes humanas se están direccionando en ese proceso.
del crecimiento espiritual. Entonces, bajo estos parámetros, ¿a dónde podemos conducirnos? ¿A dónde podemos llegar? ¿Hacia qué elementos podemos recurrir? Salvaguardar las leyes humanas, obedecer las leyes humanas y regirnos plenamente en la obediencia con las leyes divinas. Es la estructuración, es la modificación, es el esclarecimiento que podemos hacer, es el mejoramiento que podemos hacer en nuestras estructuras y es buscar las herramientas que nos dejó Moisés, herramientas que nos deja el Maestro Jesús, herramientas que nos trae la doctrina espírita. Hemos tenido ya 3 revelaciones. Es el momento de cambiar, es el momento de modificarnos. Dios nos da las múltiples oportunidades, pero no desaprovechemos esta oportunidad. Después de haber recorrido tantas encarnaciones anteriores, después de haber sufrido tanto en las encarnaciones anteriores, esta es la mejor encarnación. ¿Para qué? Para que mañana nuestra próxima encarnación sea la verdadera felicidad en los mundos de renovación, en los mundos felices, en los mundos celestes. Todavía nos falta ese recorrido para seguir evolucionando, para seguir progresando. Y ya con este conocimiento que nos da la doctrina espírita, sabemos para dónde vamos. Cuando el hombre viejo no sabía para dónde iba. Ahora sí tenemos un camino. Y ese camino nos lo está señalando el Maestro Jesús. Y ese camino nos lo está señalando la doctrina espírita. Entonces, ¿qué más podemos pedirle a Dios? Si nos lo ha dado todo, si tenemos todo. Y siempre miremos hacia abajo. Miremos nuestra condición, miremos nuestro estado y miremos que abajo hay personas más infelices que nosotros, hay personas más necesitadas que nosotros, que merecen que nosotros le demos la mano. ¿A través de qué? Del servir, a través de la caridad, a través del amor. Gracias, Maestro Jesús, por tu inmenso amor. Gracias, Maestro Jesús, por arroparnos con el amor que irradiaste cuando estuviste. Gracias, Maestro Jesús, por el amor que sigues irradiando, porque no te has ido, porque todavía conduces, porque todavía diriges desde el mundo espiritual a todos los espíritus de verdad, a todos los espíritus superiores, para reconducirnos, para llevarnos en nuestra infancia, porque ya estamos pasando a la edad de adultez. Ya somos adultos y tenemos que tomar las leyes como el Padre nos las está dando. Que dejemos la rebeldía y seamos obedientes. Gracias a todos por haberme escuchado. Gracias, Benjamín, gracias a ti por esta reflexión y este recuento tan bueno de esas leyes humanas, de esas leyes divinas. Y bueno, yo quería agregarle que eh, incluso las leyes esas civiles de Moisés, no todas fueron hechas por él. Por misma inspiración divina, él le sugirieron que eligiera personas dentro del pueblo que le ayudaran, porque él no lo podía hacer todo. Y, creo que fueron 70 ancianos los que le ayudaron a hacer esas leyes. Y la prueba de que todas esas leyes civiles no fueran hechas por Moisés es que en algunas de esas se lee en la Biblia que dice, y Dios dijo a Moisés, y Dios dijo a Moisés tal cosa, y Dios dijo a Moisés tal otra.
si hubieran sido dictadas por él, hubiera dicho, y Dios me dijo, Mm, mm. ¿sí? En primera persona, no en tercera persona, y Dios dijo a Moisés. Entonces, ellos tenían que atribuirle esas leyes de origen divino y que digamos, el mayor, eh, la persona que tenía el mayor prestigio era Moisés. O sea, que Dios le dijo a Moisés esas leyes, no, pero ni siquiera fueron de Moisés en vida, sino de esos ancianos que lo reemplazaron eh, en esos tiempos que todavía demoraron a entrar a la tierra prometida. Y otra cosa es que las leyes humanas, la justicia humana se equivoca, la justicia divina no se equivoca, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que es eh, llevada a la cárcel injustamente, porque realmente esa persona no, no cometió ningún delito en esta existencia, pero resulta que fue prófugo de la justicia en una existencia anterior. Así Entonces es. sí, la justicia sí se equivocó en esta existencia, él no era merecedor de esa prisión, pero como era deudor de la justicia eh, divina, como era prófugo de la justicia divina, como no pagó sus equivocaciones en el pasado, entonces en esta ocasión vivió esa circunstancia de una injusticia. Entonces se equivocó la justicia humana, pero la divina no, ahí estaba. Necesitaba vivir ese proceso. Era lo que me quería aportar. No sé si Y, alguien más quiere decir. Dígame. y es que las leyes, por ejemplo, las leyes, a pesar de que eran leyes de Moisés hombre, tenían la connotación y eran para ese momento histórico, y hay unas que todavía rigen en el sentido de bienestar. La circuncisión. La circuncisión, nosotros ahora como ginecólogos sabemos que la circuncisión es para higiene. Cuando no se hace la circuncisión, se crea un esmesma, se crea un sebo, ¿sí?, en la cabeza del glande, y se cree que en ese esmesma está el virus del papiloma humano, que es el que produce los cánceres en el cuello de útero de la mujer. Entonces, miren cómo la higiene, una ley de Moisés de la circuncisión, no para ser divino, no para ser de Dios, sino como higiene, es vigente en el momento que se haga. ¿Para qué? Para evitar un cáncer en el cuello de la mujer cuando hay una relación sexual. Eso lo está comprobando la ciencia en este momento. Entonces, sí, sí ameritan algunas leyes de Moisés que son reglamentadas y que eran tomadas en ese momento de esa forma y que todavía podemos decirla que por higiene deben ser implementadas o necesarias. Así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Abusando acá del tiempo del doctor Benjamín. ¿Alguien más quiere decir algo? Carlos, Sí, buenas Carlos de la Voz noches. de Santa Marta. Adelante, Carlos. Sí, bueno, sí, agradecer al doctor Benjamín por la conferencia y a Abel por haber planteado este tema que es tan amplio, tan grande, tan profundo, porque es que tenemos que tener en cuenta que las leyes divinas que no contradicen entre ellas son realmente las que nos enseñan a identificar el bien y el mal, nos enseñan a caminar sobre un terreno firme, fuerte, fértil. Entonces, cuando nos hablan de las leyes divinas o naturales, también nos hablan de las leyes de la materia, como decía el doctor Benjamín, las que hacen parte de la biología, las que hacen parte de la física, las que hacen parte de la química y las leyes morales. Las unas corresponden a los sabios y las otras a los hombres de bien, nos enseña la doctrina. Ambas son importantes para el crecimiento de nosotros como espíritu, como personas. Entonces, las que gobiernan, por ejemplo, la vida espiritual, ya no hablan de fluidos espirituales, incluso nos habla de la intención, del pensamiento, de todos los cambios que el doctor Benjamín nos habló, que debemos realizar en nosotros mismos día a día, tratar de
conocernos a sí mismos a través de estas leyes. Entonces, para nosotros es importante la invitación que el tema nos hace, que el doctor Benjamín nos hace, para que cada día sigamos analizándonos a través de ese conocimiento de las leyes, de esas leyes divinas. Muchas gracias, hermano. Carlos, Aquí gracias. podemos hacer una aclaración que la ciencia se ha quedado estancada en las leyes de Newton, las leyes mecánicas, y no tiene en cuenta y no ha querido inmiscuirse, lo está haciendo, pero lo está haciendo lentamente, en las leyes espirituales, ¿sí? Que no es en sí del proceso, pero la ciencia se ha quedado ahí con las leyes de Newton, la ley mecánica, la ley de peso, medida, tamaño, ¿sí? De la materia, del materialismo en sí, y no ha querido inmiscuirse en las leyes espirituales, pensando que las leyes espirituales son secundarias, pensando que las leyes espirituales no existen. Entonces, sí, la ciencia en algún momento tiene que unir el proceso, tanto la ley mecánica como las leyes espirituales. Sí, doctor, es importante. Sin embargo, el avance que tiene la ciencia hoy con la mecánica cuántica, con la física cuántica, con todo lo que tiene que ver con ese proceso, nos indica que la doctrina espírita se afianza cada día más con esa verdad cuando nos dice la que sucede con nuestra intención y nuestro pensamiento al crear biofotones con nuestra energía que podemos transformar algunos elementos de la materia. Entonces, la ciencia poco a poco ha ido mostrándonos esa realidad importante. La teoría corpuscular del espíritu, por ejemplo, que escribió Hernán Guimarães Andrade, hoy en día toma fuerza, bastante fuerza, con la parte científica y ya grupos científicos tratando de esclarecer algunos temas que tienen que ver con eso. Sí, eh, eh, doctor Benjamín. Muchas gracias. Así es, así es. Bueno, doctor, entonces cerramos con una elevación de pensamiento hecha por usted. ¿Parece? Así es. Muchas gracias.